Juan 20:28 es el texto más usado por trinitarios para decir que Jesús sí realmente es Dios. Y ellos lo que dicen es que Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios a Jesús. Pero aquí lo que está ocurriendo es que la gente ignora el contexto. En Juan 20:28 dice, mi Señor y mi Dios. Cuando Tomás miró a Jesús, lo miró resucitado. Pero si ustedes van más atrás, cuando Jesús se les aparece la primera vez, cuando resucitó, Tomás no estaba. Y entonces ellos se regocijaron al verlo que estaba vivo. Entonces cuando ya Jesús no estaba, Tomás aparece y le dice, hemos visto al Señor. Nadie de los apóstoles creyó que Jesús era Dios. Nadie le dijo, hemos visto a Dios. Primero, era un hombre que había resucitado, ¿verdad? Nadie va a creer que un hombre que ha estado muerto es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos le dijeron, hemos visto al Señor. Tomás dice, si yo no metiera mi mano en su costado y sintiera las heridas, o tocaré las heridas de los clavos en sus manos, no creeré. Ustedes pueden notar en el contexto que Tomás lo que no cree es que haya resucitado porque lo miró muerto. Y cuando tú miras a una persona que ha muerto, por mucho que haya dicho que va a resucitar, que va a ser resucitado, Tomás no lo había visto eso antes. Como decir que verlo a su maestro resucitado. Ellos presenciaron los milagros de Jesús, pero en este caso se trataba de él mismo. Entonces, Tomás lo que no cree es que haya resucitado. No es que no cree que él es Dios. No dice, si yo no lo miro, yo no creeré que es Dios. No, si yo no lo veo, no creo que haya resucitado. Entonces, agarrando el contexto, tú empiezas a entender. Pues resulta que antes de venir a ellos, también Jesús habló con María Magdalena y le dice, subo a mi Padre, vuestro Padre. Subo a mi Dios, vuestro Dios. Ahí está el contexto. ¿Cuántos padres tenía Jesús? ¿Cuántos padres tenía Jesús? De esa forma vamos a saber cuántos padres tenía Tomás. Si él dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, pues el Padre de los apóstoles o el Padre de Tomás era solamente uno. Entonces si Tomás dijera, mi Señor y mi Padre, ¿cómo? ¿Será que iban a creer que le está diciendo a Jesús el Padre? No. Entonces Jesús dice, subo a mi Dios, vuestro Dios. Entonces, ¿cuántos dioses tenía Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos dioses tenía Jesús? Uno, era el Padre. Entonces, si Jesús solamente tiene un Dios, y ese mismo Dios es el Dios de los apóstoles, si el Dios de Jesús es el mismo Dios de los apóstoles, el mismo Dios de Tomás. Entonces, si Jesús está diciendo que él tiene un Dios, que es el Padre, ¿cuántos dioses tiene Tomás? Uno. Entonces, al Tomás decir, y mi Dios, ¿a quién le está diciendo Dios? Al único Dios, al Dios de Jesucristo. Porque el Dios de Jesucristo es el mismo Dios de Tomás. Entonces, cuando tú miras el contexto, tú te das cuenta que hay un error catastrófico en la interpretación. Porque Tomás haya dicho, mi Señor y mi Dios. Entonces, otro punto que deben de considerar en el contexto es que el escritor del Evangelio termina diciendo en su Evangelio, por ejemplo, en el mismo capítulo, Juan capítulo 20, versículo 30 dice, muchas otras cosas señales hizo Jesús frente a sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué dijo Juan? ¿Cómo termina el libro Juan? ¿Que Jesús es Dios? No. Juan termina diciendo que creamos que Jesús es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. El escritor no está en su mente pensando que por los hechos acontecidos en ese capítulo, él no termina diciendo, y la verdad que les quiero decir que Jesús realmente sí es Dios, ¿verdad? Entonces usted se da cuenta que la escritura no está diciendo eso. Concluyendo, lo que Tomás no creía era que Jesús había resucitado. Al verlo resucitado exclamó, ¡mi Señor! ¿Por qué exclamó mi Señor a Jesús?
Porque en Hechos 2:36, Pedro se para delante de todos los judíos presentes el día de Pentecostés y dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, lo asesinasteis, Dios le ha resucitado y Dios le ha hecho Señor. Dios no creó a otro Dios. Es más, en el Antiguo Testamento Dios dice, no ha habido Dios antes que mí, ni lo habrá después de mí. Yo creo que está claro que no ha habido dioses antes, ni va a crear otro Dios. Ahora, Jesús es el Señor, no es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en Juan 20:17, a Magdalena le dice, subo a mi Padre, vuestro Padre. Tomás solo tiene un Padre, no tiene dos. Pero cuando él dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, también el mismo Dios de Jesús es el mismo Dios de Tomás. Entonces, si Tomás tuviera que decir, ¿y mi Dios a quién sería? ¿A Jesús? Entonces, si Tomás quiere decir, mi Señor a Jesús y mi Dios a Jesús mismo, entonces, póngalo así, significa que Tomás tiene dos padres también. Un padre, el padre sería Jesús y el otro padre sería el verdadero Padre, Dios. Cuando el contexto no es eso lo que dice. El escritor de Juan lo que está hablando es exactamente lo que ocurrió. Ni siquiera en su mente pasó que Tomás estaba llamando a Jesús, lo estaba llamando Dios. Está llamándole a Jesús mi Señor y mi Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:20 en adelante? Dice que las obras invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen visibles por las cosas creadas, de manera que no tienen excusas. ¿Qué es lo que significa cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Cuando Él termina diciendo, yo no hago nada de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Lo que Jesús está diciendo realmente es que al verlo a Él haciendo esas obras, es el Padre que las está haciendo. Un humano por sí mismo no podría sanar, caminar en el agua, detener la tempestad, resucitar a Lázaro. Un ciego solo lo tocó y lo sanó, o una mujer solo le tocó el manto y la sanó. Un hombre no podría hacer eso. La Biblia no dice eso. Al menos que Dios lo haya escogido y le haya dado poder. Eso es lo que Jesús dijo. Si me habéis visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre es invisible. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver? Por las cosas hechas. Al ver las obras de Jesús, era el Padre actuando a través de él. Entonces, Tomás conoce esto. De hecho, Tomás fue el que preguntó, ¿cómo sabremos a dónde vas si no sabemos el camino? Jesús les está diciendo que Él es el camino, no les está diciendo que Él es Dios. Entonces, al final, nos damos cuenta que es una idolatría lo que han creado. Adoraron a la criatura antes que a Dios. O sea, pusieron a la criatura arriba de Dios. Eso es lo que significa antes que a Dios. Al creer que Jesús es Dios, tú estás quitando al Padre del camino, al verdadero Dios de Jesucristo. Porque en Juan 17:3 Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús diciendo que el único Dios verdadero es el Padre. Sí, eso fue lo que dijo. Los apóstoles, ¿qué dijeron? Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Entonces, la doctrina está clara en la Biblia, pero la idolatría viene después. Jesús no se presentó como Dios, no es Dios, es un humano a quien Dios exaltó a su diestra. Tenemos a uno de nosotros, un humano que nos entiende, que vivió nuestras tentaciones, no cayó y que le entiende. Él se sujetó y que clamaba con clamor reverente, dice, a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oído por su obediencia. Aprendió obediencia y de esa forma fue purificado, fue santificado y llegó a la muerte puro. Puro como Dios demandaba. Y luego lo resucitó al tercer día. Jesús no se resucitó solo. Tomás era un discípulo y era judío. Él había entendido lo que Jesús decía. Ellos eran los seguidores de él. Ellos no entendían que Jesús era Dios. Ellos sabían que era el hijo de David, un descendiente de David, un humano, el cual se sentaría en el trono de David. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? Bueno, en el Salmo 110, versículo 1 dice clarito, que Dios le dice a Jesús en la profecía, no es que estaba Jesús allá, David lo escribe, dijo Jehová a mi Señor,
siéntate a mi diestra.